Mi nombre es Jorge Eduardo Jung. Como presentación personal diré que soy psicólogo también. Tengo una maestría en administración de empresas y un doctorado en psicología organizacional. En la maestría mi especialización ha sido en capacitación y entrenamiento de adultos, y en el doctorado he trabajado con formas alternativas de resolución de conflictos. Y eso es lo que he hecho como formación, ¿no? Tengo una especialización en los Estados Unidos, en la Universidad de Washington, sobre lo que es gerencia política, y tiene especial mención en lo que es resolución de conflictos, o mejor, formas alternativas de resolución de conflictos. Entre ellas, la negociación, la más importante. En términos de mi, digamos, trabajo, mi experiencia laboral, diré que he trabajado primero en una organización no gubernamental, sin fines de lucro, gracias a la cual he conocido todo el país. He podido ver, trabajar básicamente en el área rural con campesinos indígenas de este país. Y es justamente a raíz de esa mi experiencia en el lado indígena que me he inclinado un poco a entender o a estudiar mejor lo que son los conflictos, porque se daban muchos desencuentros entre estas poblaciones y la ONG, y yo pensé en su momento que debería haber otra mejor manera de poder manejar los proyectos. A raíz de eso, estudié una maestría para hacer gestión de proyectos, y con esa maestría me fui a los Estados Unidos, y allá en los Estados Unidos trabajé en una institución, en dos instituciones. Una de ellas se llamaba el Centro Cascada, que era un centro especializado en manejo de conflictos, y otra institución que se llama la Oficina de Parques y Recreación del Estado King, del Condado King del Estado de Washington. Y es ahí donde fui parte de equipos de resolución de conflictos. Y bueno, una vez que terminé mi trabajo en los Estados Unidos, volví aquí a Bolivia y trabajé en PricewaterhouseCoopers, esta firma consultora a nivel mundial. Y gracias a este trabajo que tuve la oportunidad de conocer todas las industrias de este país. Conozco toda la banca, conozco todas las utilities, conozco las productoras, y en fin, mi experiencia ha estado centrada principalmente en lo que es gestión del cambio en las organizaciones, y por lo tanto no hay escenario más propicio para el conflicto que digamos, el escenario del cambio. Digamos que esa es mi presentación personal. No sé si alguna de ustedes tiene alguna pregunta particular para mí. Bueno, parece que no. En el ámbito de mi experiencia académica, yo diré que he empezado dando clases de inglés en el Centro Boliviano Americano. Luego he enseñado en la Universidad Católica, enseño en la Universidad Católica Boliviana, soy docente a tiempo completo, docente investigador a tiempo completo. He tenido la oportunidad de trabajar acá en la Universidad Mayor de San Andrés, pero en el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas, en el ICA, y también en el área de trabajo social. Ahí ha sido donde he trabajado principalmente. Esta es la primera vez que estoy trabajando en el área de psicología. Gracias por la invitación en todo caso. Y esta es la primera vez que estoy dando un curso por internet, un curso virtual.
Yo he estudiado en la Universidad Católica. Primero he estudiado ingeniería en la UMSA, pero no me he titulado de ingeniero. Sí, era una época muy dura, era la época de la dictadura de García Meza, y no me he titulado allá. Entonces me fui a la Universidad Católica a estudiar sociología, que no hay sociología en la Universidad Católica, y alguien me comentó que psicología era algo muy parecido, cosa que no es cierto. Entonces, en la Universidad Católica Boliviana he obtenido mi título de licenciatura en psicología organizacional. He obtenido el título de maestría en capacitación de adultos y también he estudiado el doctorado con la Universidad de Granada, en convenio Universidad Católica y Universidad de Granada, en términos de mi formación. O sea que yo me he formado principalmente en la Universidad Católica Boliviana. Muchas gracias por la pregunta, Susana. Les estaba comentando, bueno, no sé si habría otra pregunta. Bien, entonces les estaba comentando mi experiencia académica. Ya les había dicho que soy docente investigador de la Universidad Católica Boliviana. Trabajo a nivel de pregrado y posgrado en las carreras de economía, primero en administración de empresas, ingeniería comercial, economía alguna vez, psicología y derecho. En todas esas carreras trabajo a nivel de docencia. Y como les decía, también he dictado clases en la UMSA, en el ICA y en trabajo social. En términos de la metodología que estamos siguiendo acá, que yo tengo mejor dada mi formación en capacitación y entrenamiento de adultos, lo que yo estoy esperando es que los participantes vengan o leídos, que lean con cuidado los artículos que están colocados en la plataforma. Voy a mostrar los artículos. Son estos dos artículos inicialmente. El primero que se llama 6 hábitos de los negociadores altamente eficientes, se llama. Y el segundo artículo es el artículo de 3D, un juego total. Entonces, yo estoy esperando que para, digamos, la sesión del martes, que debería ser la de hoy, se haya leído el primer artículo, y para la sesión del jueves se lea este segundo artículo. Como recién estamos comenzando, el jueves vamos a debatir estos dos artículos. Una vez que hemos debatido, hemos hablado, ustedes comentan, etcétera, permanentemente, lo que como parte de la evaluación. Sí, Susana, entiendo. Lo que pasa es que recién lo subieron hoy, entiendo eso, por eso es que no vamos a trabajar los artículos esta noche, lo vamos a hacer el jueves. Gracias por el comentario. Entonces, lo que se hace, perdón, lo que yo hago es una doble evaluación. Respondiendo a Estefanía, se evalúa un poco los comentarios que se presentan los comentarios que se hacen por el chat, ¿no es cierto? Los comentarios, las preguntas, yo estoy esperando que los participantes, los estudiantes, ustedes lean el artículo con triple propósito. El primero de ellos es que digamos, entiendan con cuidado cuáles son las ideas más importantes y más relevantes del artículo, de tal manera que ustedes por el chat o ya sea verbalmente puedan comentar el artículo, puedan decirme a su juicio qué es lo más importante. Pero al mismo tiempo es muy probable que surjan preguntas acerca de que no se entiende algo o no se ha visto algo o se requiere algún ejemplo de algo. Entonces también yo haré mi mejor esfuerzo para
responder a sus preguntas o dar ejemplos de lo que se está viendo. Y en tercer lugar, yo estoy esperando que los participantes construyan un mapa mental. Entonces, Noelia, buenas noches, bienvenida también acá a la sesión. Entonces, la evaluación es doble. Por un lado, yo evalúo los comentarios, la participación que tienen los estudiantes a través del chat o verbalmente, de acuerdo a las lecturas que se han hecho, a partir de algunas preguntas que yo puedo hacer o que simplemente ustedes comenten de qué se tratan los artículos. Y la segunda forma de evaluación es un mapa mental que ustedes lo van a construir hasta el día domingo, como ustedes conocen, un mapa mental síntesis de todas las lecturas y lo envían por el foro, creo que es, para que yo lo pueda tener en mi archivo y los pueda evaluar también. Les recomiendo, por favor, que estudien con cuidado cómo se construye un mapa mental, porque ese es el instrumento más importante de evaluación. Como verán, la evaluación es permanente, ¿no? Se evalúa semana tras semana todos los trabajos que hacen y hay una evaluación final, que es una evaluación, probablemente va a ser falso verdadero o de múltiple elección. Ya me han comentado acá que son 10 preguntas. Las preguntas van a surgir de las propias lecturas, no es nada nuevo, salvo que hubieran algunas preguntas de reflexión o de iniciativa particular. Entonces, esa es la metodología de evaluación que vamos a seguir. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes hasta el momento? Son dos preguntas en una sola. Estefanía, cada semana, en cada semana habrá una construcción de mapa mental, o sea que su evaluación continua, que le llamamos, será en base a 4 mapas mentales que ustedes tienen que construir, ¿no? Cada mapa mental es una síntesis de los 2 artículos que corresponden a la semana. Este fin de semana el mapa mental corresponde a los 2 primeros artículos que les he mostrado. ¿Se entendió lo que comenté, Estefanía? Ok, muchas gracias, súper. No, gracias a ustedes. Como les digo, para mí esta es una primera vez que estoy trabajando en este formato de capacitación a distancia y todas sus observaciones y todas sus preguntas van a ser bienvenidas porque así también yo aprendo cómo es que funciona esta modalidad. Bien, esa es la metodología que se va a aplicar en este módulo. Me gustaría comentar muy rápidamente 3 cosas. El título de nuestro módulo se llama Negociación y formas alternativas de resolución de conflictos. Entonces me gustaría empezar con lo que es un conflicto y preguntarles a ustedes ¿cuál es la idea que ustedes tienen sobre el conflicto? Verán que yo normalmente hago preguntas. Normalmente hago preguntas para iniciar el debate. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué entienden ustedes? ¿A qué les suena un conflicto? Buenas noches, sí, adelante. Hola. Para mí un conflicto es una posición encontrada entre 2 partes, ¿no? En las que se disputan algo, que por ahí es un bien escaso, alguna posición encontrada entre 2 partes, o con una meta que no es común. Sí, efectivamente, no sé quién eres, pero no importa. Efectivamente, el conflicto es una... Noelia. Noelia, gracias Noelia. El conflicto es una contraposición de ideas, ¿no es cierto? Y a diferencia de lo que Estefanía comenta, el conflicto no es un problema. Un problema puede dar
puede dar como resultado un conflicto, pero también un problema puede dar como resultado una coalición entre las partes. Entonces, principalmente el conflicto es una confrontación, una confrontación de ideas con base en un problema. ¿Algún otro comentario? Oh, sí, Susana dice que no siempre se puede dar entre dos partes. Eso es cierto. Uno puede tener conflictos internos también, que no necesariamente tiene que darse entre dos partes. Como cuando uno tiene que elegir y tomar opción en relación a una situación determinada, ¿no es cierto? Y también puede darse entre múltiples partes, como bien lo dice aquí Susana. Se puede dar entre múltiples partes y, en fin, son conflictos multisectoriales, por ejemplo. Yo también pienso que el conflicto tiene en general muy mala prensa, ¿no? Se habla muy, como que tratamos de evitar el conflicto, vemos el conflicto como negativo, pero yo pienso que el conflicto no necesariamente es negativo. Pienso que, por ejemplo, en un grupo, un conflicto podría motivar, no sé, que se generen líderes, nuevas ideas, o la movilidad de un grupo, o de la misma persona. Sí, efectivamente, Noelia, y muchas gracias, ya aprendí, ya sé quién está hablando cuando se activa un microfonito en la pantalla. El conflicto en sí mismo no es ni positivo ni negativo, es una situación determinada nomás, es una situación de confrontación entre varias partes, una parte y internamente o entre dos partes, ¿no es cierto? Ese es un conflicto. Lo que puede convertirlo al conflicto en algo negativo es la falta de competencia para poder administrar un conflicto. Eso lo vuelve negativo. Porque si un conflicto es administrado adecuadamente, como tú lo decías, Noelia, puede dar lugar a nuevos líderes, puede dar lugar al cambio diferente, ¿no? A hacer cosas diferentes de diferente manera, a generar desarrollo en las organizaciones, etc. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que el conflicto per se no es ni positivo ni negativo. Lo que lo convierte en uno u otro es la forma en la cual se administra un conflicto. Ahora bien, ¿qué tipos de conflictos conocemos? Porque hay diferentes modelos. Acá hay una pregunta, perdón. Lisette. Sí, gracias, Lisette, por el comentario. Efectivamente, el problema es algo que afecta a las personas, ¿no? A todos, no a todos por igual, por favor, porque hay una cuestión de percepciones ahí, pero el problema es algo que afecta a todas las personas. En cambio, el conflicto es una contraposición de ideas. Por ejemplo, el problema puede ser que, no sé, se ha bloqueado una calle, ¿no? La calle está bloqueada. Entonces ese es un problema. La persona puede ver esto como una situación amenazante, entonces esta persona puede discutir o puede ser violenta con otro, y eso sí genera un conflicto. El problema es el bloqueo, el conflicto es la confrontación entre las partes. Ángelo, buenas noches, saludos. Entonces sí, efectivamente hay una diferencia entre lo que es un conflicto y lo que es un problema. El problema es algo que nos afecta a todos, el conflicto es una confrontación de ideas. A ver, veamos estos dos comentarios. El primero de ellos es que efectivamente hay un modelo que dice que el conflicto se puede manifestar por el escenario en el cual se manifiesta, se puede manifestar a nivel intrapersonal, como son los conflictos internos, se puede manifestar a nivel interpersonal,
que tiene que ver con, digamos, una relación de pareja y de pronto discuten por alguna situación particular. Puede tratarse también de un conflicto intragrupal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las oficinas puede darse, en un equipo de trabajo, se puede dar un conflicto intragrupal por, digamos, entre comillas, por favor, una lucha entre el liderazgo, entre diferentes partes. Y el otro elemento el otro escenario es un conflicto intergrupal, que también se puede dar en las oficinas, por ejemplo, cuando dos unidades entran en conflicto por algún recurso particular, ¿no es cierto? Entonces, ese modelo nos dice que los conflictos pueden ser intrapersonales, interpersonales, intragrupales o intergrupales. Ahora, en relación a lo que nos comenta Alberto, si tiene que ver con la frustración, digamos que hay diferentes elementos, diferentes variables que afectan una situación conflictiva. Porque en definitiva el conflicto es básicamente un tema de percepción. Entonces, por un lado puede haber, digamos, el conflicto puede estar vinculado con la frustración, ¿no? Con digamos, una baja tolerancia a la frustración, pero también puede darse por, digamos, temas de personalidad. Algunas personas tienen mayor capacidad de manejo de conflictos, por ejemplo, no sé si conocen el MBTI, pero los intelectuales, los científicos son los que manejan mejor el conflicto. También hay otra variable que puede ser la de género. Una situación puede afectar directamente a una mujer, mientras que a otro no. En definitiva, lo que tenemos que tener claro es que el conflicto es una construcción psicosocial a partir de una percepción de una situación determinada. Y como todos sabemos, la percepción puede estar influenciada por un tema de frustración, un tema de personalidad, un tema de género, un tema de liderazgo, depende, hay diferentes variables que pueden afectar un conflicto. Pero también hay otra forma de entender el conflicto, digamos, a partir de el sustento del conflicto. Por ejemplo, hay conflictos de procedimientos, cuando dos partes no están de acuerdo en cómo se debe llevar adelante una situación determinada o cómo se debe llevar adelante una actividad determinada, que es un conflicto de procedimientos. Y también hay un conflicto de metas, cuando dos partes están buscando una meta igual, digamos, entonces pueden estar luchando por recursos. Cuando dos unidades, por ejemplo, el escenario más interesante o más sencillo de esto es cuando se instala una una impresora a color en una unidad. Entonces, muchos quieren imprimir a color algunos trabajos determinados y por lo tanto eso genera un conflicto, porque todos quieren la misma meta. Pero también hay situaciones en las cuales dos partes que están íntimamente vinculadas están buscando diferentes metas. Por ejemplo, cuando, digamos, una pareja está, o mejor, una empresa está, por un lado, la parte del marketing está queriendo vender más un producto determinado y por lo tanto, digamos que adorna de una manera muy determinada, de una manera muy bonita el producto, y la parte de producción siente que esos adornos que está hablando marketing exceden la parte productiva. Entonces, por un lado, marketing quiere vender muchas cosas más, pero por otro lado, producción no tiene los recursos para generar ese tipo de productos. Entonces, también hay conflictos de metas.
Y finalmente hay conflictos de valores, ¿no? Cuando, por ejemplo, consideramos que está bien o no algo determinado, ¿no? El ejemplo que voy a dar es bien legal, pero por ejemplo, en algunas partes de nuestro extraordinario país, querido país, la violación, pese que es un delito, para algunas personas es algo que puede ser negociado, mientras que para otras no lo es negociable, no es negociable. Entonces, hay cosas que sí son negociables y otras cosas que no son negociables. Entonces, cuando llegamos a ese nivel de valores, los conflictos se vuelven muy complejos de administrar. Ese es un modelo específico es un segundo modelo para poder entender el conflicto. Hay conflictos de procedimientos, conflictos de metas y conflictos de valores. Si tuvieran alguna pregunta hasta el momento, me gustaría escucharla. Hay dos preguntas acá. La primera y la más directa es de la de Susana, si pregunta si hay diapositivas. Desafortunadamente, Susana, yo desafortunadamente no utilizo diapositivas, ¿no? Me parece que con las diapositivas los estudiantes tienen una actitud muy pasiva, mientras que cuando voy comentando las cosas, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar apuntes y poder reflexionar sobre sus apuntes, ¿no? Lo siento, Susana, no tengo diapositivas de ningún tipo, no utilizo diapositivas. Y podría explicar los tipos de conflictos. Bueno, como decía, hay dos modelos que explican el conflicto. Un modelo que dice que hay conflictos intrapersonales, otros conflictos interpersonales, intragrupales e intergrupales. Ese es un modelo que intenta explicar los conflictos. Y el otro modelo para explicar los conflictos tiene que ver con las bases, el sustrato de los conflictos. Hay conflictos de procedimientos, decía, cuando dos partes no están de acuerdo en cómo debe llevarse adelante un trabajo determinado. Por ejemplo, es un ejemplo bien doméstico, pero cuando se reúnen dos suegras a charlar y una de ellas decide que para cocinar algo hay que seguir un procedimiento determinado y la otra piensa que el procedimiento que está pensando esta señora no es el adecuado porque, en fin, no tiene los ingredientes o no tiene la forma específica de llevar adelante. Ese es un conflicto de procedimientos. Cuando hablamos de metas, por ejemplo, en vacaciones, imaginemos una vacación, cuando una pareja quiere ir al mar y disfrutar de la playa, mientras que la otra, su contraparte, prefiere ir a la selva y disfrutar, digamos, de la naturaleza. Entonces, ahí hay un conflicto de metas. Y el conflicto de valores tiene que ver sobre algunas situaciones en las cuales consideramos que es posible negociar algo o no. El ejemplo que daba es el ejemplo de, por ejemplo, el aborto, ¿no? Digamos, el aborto. Hay gente que está discutiendo acerca de si el aborto debería ser legalizado o no. Entonces, algunos dicen que no, que es derecho a la vida, qué sé yo, y otros dicen que sí, porque es un derecho a la libre elección también. Y por lo tanto, los conflictos de valores también generan confrontaciones entre las partes. Ángelo o Ángelo, no sé, Ángelo, este modelo que habla de procedimientos, metas y valores es un modelo que tiene todo relacionado. Por ejemplo, algunos procedimientos, algunas metas, conflictos de metas pueden derivar en conflictos de procedimientos. O algunos conflictos de valores podrían ser transformados en conflictos de metas para su mejor y más fácil manejo. Definitivamente este modelo está íntimamente vinculado con un tema cultural, ¿no? Lo que yo he aprendido, por ejemplo,
en mi trabajo con la COB es que el secretario ejecutivo de la COP debe ser una persona extremadamente confrontacional, porque eso es lo que culturalmente están esperando, entre comillas, las bases, que así sea. Es una persona que va a, comillas, luchar por sus derechos. Entonces ya en sí mismo se vuelve confrontacional y no necesariamente, digamos, cooperativo. Entonces sí, los conflictos, el modelo basado en valores está íntimamente vinculado con la cultura de las partes que están involucradas. Hay otro ejemplo que tiene que ver con, digamos, la utilización de materiales, ¿no es cierto? Los americanos, por ejemplo, esperan que todos sus documentos estén firmados y signados y entregados en un folder, mientras que a veces nosotros no necesariamente utilizamos ese tipo de procedimientos, ¿no es cierto? Entonces eso también genera desencuentros. Ese es básicamente el modelo de valores. Si tuvieran otra pregunta, estoy listo para explicar. Efectivamente, Susana, nosotros no utilizamos tanto formalismo para la presentación de documentos, mientras que otras culturas sí están esperando que todo sea muy formal, Depende también en qué escenario nos estemos moviendo. Por ejemplo, en el ejército todo es muy formal, ¿no? Y por lo menos en el ejército que yo conozco todo es muy formal y todo debe estar escrito, firmado y revisado por varias personas. En cambio, en otras culturas, por ejemplo, una ONG, la presentación de documentos no necesariamente es tan formal. Depende de la cultura, ¿no? Depende de dónde estemos trabajando. Y también hay un tercer modelo, miren, hay un tercer modelo que habla de el proceso de generación de conflictos. Y los conflictos pueden ser latentes, digamos, una fase puede ser latentes cuando está presente la impresora a colores en una misma unidad y todos quieren imprimir allá. Es latente porque nadie se ha dado cuenta todavía que eso puede generar conflicto. Luego puede ser percibido cuando la segunda fase es percibido, cuando nos damos cuenta que efectivamente la presencia de la impresora puede generar conflictos. La tercera fase es sentido, ¿no? Es un conflicto sentido cuando yo estoy particularmente involucrado en el conflicto, mis emociones están involucradas en el conflicto, quiero algo urgente y no estoy pudiendo. Y finalmente hay un conflicto evidente, que es cuando ya existe violencia, ya sea verbal o física. Entonces ese es otro modelo de manejo de conflictos, ¿no? El manejo de conflictos, de acuerdo al procedimiento, puede ser latente, percibido, sentido o evidente. Entonces, fíjense, hasta este momento he comentado 3 modelos de manejo de conflictos. Uno de ellos, dependiendo su escenario, que puede ser un conflicto intrapersonal, interpersonal, intragrupal o intergrupal. Otro que tiene que ver con el sustrato mismo, es decir, con qué es lo que está generando el conflicto, que puede ser un conflicto de procedimientos, de metas o de valores. Y dependiendo también digamos, el proceso, digamos, la presencia de un conflicto, tenemos un modelo que dice el conflicto es latente, percibido, sentido y evidente. Esos son los 3 modelos que se utilizan para entender un conflicto. ¿Algún comentario hasta ahora? No es lo mismo. El conflicto sentido es algo, a ver, lo voy a definir de esta manera. El conflicto percibido se caracteriza porque las partes se han dado cuenta de que efectivamente hay una situación conflictiva. Por ejemplo, algunos intelectuales se han dado cuenta de que el Código Penal tiene desajustes y puede ser atentatorio contra diferentes sectores de la población.
Entonces, estos intelectuales han percibido que existe un conflicto en términos de el Código Penal. Sin embargo, los médicos, es otra situación de los médicos. Los médicos ya están emocionalmente involucrados y por lo tanto, para ellos, el Código Penal genera un conflicto sentido. Percibido implica que nos damos cuenta que hay un conflicto. Sentido significa que estamos involucrados emocionalmente en un conflicto. Si ponemos como ejemplo el Código Penal, se pueden utilizar todos los modelos para entender el conflicto. Por ejemplo, si utilizáramos el primer modelo, yo diría que el Código Penal ha generado un conflicto intergrupal, ¿no es cierto? Intergrupal, porque hay diferentes sectores de la población que están confrontados con el gobierno y en algunos casos he leído en la prensa, por ejemplo, que la empresa privada en Santa Cruz, especialmente los azucareros, están de acuerdo con el Código Penal, en fin, o sea que si utilizamos el escenario del Código Penal, podemos utilizar el primer modelo y podemos decir que este es un conflicto intergrupal. Si utilizamos el segundo modelo, podemos ver que se pueden mezclar las situaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser, para algunos, el conflicto puede ser de procedimientos, porque está mal no están claros los procedimientos para llevar adelante una situación delictiva. Pero para otros puede ser un tema de valores también, porque están atentando contra los principios fundamentales de una profesión, del ejercicio de una profesión. Y también si utilizamos el tercer modelo, podemos decir que ya es un conflicto evidente porque efectivamente ya hay manifestaciones. Quizás al construir el código, alguna gente diría, esto va a traer complicaciones. Eso es latente cuando estamos construyendo. Cuando lo lanzamos, algunas personas pueden leerlo y dicen, sí, parece que va a traer complicaciones, entonces es percibido. Sentido es cuando los médicos se involucran y hacen sus manifestaciones, y evidente ya es cuando hay la manifestación, cuando hay el paro cívico, cuando ya se presenta violencia. No necesariamente tiene que ser un acto violento, una confrontación, pero sí ya hay una acción determinada. Ángelo escribe que hay latente, percibido, sentido y evidente. Sí, esa es la secuencia de la madurez de un conflicto. Así es como maduran los conflictos. Oh, sí, no. La OIT la Organización Internacional del Trabajo tiene un modelo muy específico para manejo de situaciones como esta, lo que es, digamos, la gestión pública, ¿no? E indica que para hacer gestión pública se debe desarrollar el modelo del diálogo social, que antes de promulgar una ley o un código debiera escucharse los intereses de todas las partes involucradas. Me parece que eso no ha sucedido ahora en esta situación del Código Penal. Desafortunadamente, muy pocos conocemos la teoría del manejo del conflicto y menos algunas algunas instituciones no son muy conocidas todavía. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo no ha publicitado con mucho esfuerzo, diremos, las formas de manejo de conflictos. La OIT, si les interesa saber, tiene dos principios fundamentales, que es el diálogo social construido, por un lado, el diálogo social construido, y por el otro lado, la negociación tripartita, porque intervienen el gobierno, los empleadores y los empleados, siempre, ¿no? O sea, los afectados y los creadores de la norma y los afectados. Yo creo que entrando ya a las formas alternativas de manejo del conflicto, este tema del Código Penal en nuestro país va a ser negociado, pero con la ayuda de un tercero.
O sea, se debe buscar una mediación para poder trabajar sobre esto, ¿no? Si se quiere modificar el Código Penal, debiera haber una mediación porque las partes están muy exacerbadas ya y es difícil que se pongan a charlar. Entonces, una de las formas alternativas del manejo del conflicto es la mediación. Es punitivo con el trabajador, ¿no? O sea, le afecta mucho y bueno, en caso de una mala práctica en caso de una mala práctica del trabajador está penado, ¿no? Y puede ser sujeto a sanciones. Eso es lo que va, pero hay una regla fundamental en negociación que es que los negociadores manejan el conflicto así como ellos lo han definido, ¿no? O sea que para algunos puede ser un tema de valores, para otros puede ser un tema de procedimientos, y tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en cómo manejar esta situación conflictiva. Como les decía, en términos del otro concepto que está vinculado acá con nosotros es el concepto de formas alternativas de manejo de conflictos, y las formas alternativas de manejo de conflictos son la negociación por un lado, la mediación y el arbitraje. Esas son las tres maneras de manejar un conflicto. Yo creo que para la situación esta del Código Penal va a ser necesaria una mediación para que las partes puedan ponerse de acuerdo. E incluso pienso que la Organización Internacional del Trabajo es la que debería ofrecerse como mediadora para manejar esta situación. Bueno, pero ese es, como digo, las formas alternativas de manejo de conflictos son la negociación, la mediación y el arbitraje. Y cada una de ellas tiene sus características particulares, ¿no? Por ejemplo, en la negociación, las partes involucradas son las que presentan su situación. Ellas defienden sus diferentes argumentos o presentan sus diferentes argumentos, y entre ellas charlan para encontrar una mejor solución. O sea que ellas son las que diseñan su solución. En la mediación, en cambio, se hace necesaria la presencia de un tercero, pero las partes todavía son las que deciden cómo resolver el conflicto, son ellas las que hacen trabajar el conflicto. En cambio, en el arbitraje es el árbitro el que decide cuál es la mejor solución a una situación conflictiva. Y nosotros en nuestra práctica laboral seguramente vamos a utilizar alguna de estas tres formas de manejar el conflicto para poder trabajar. Seguramente vamos a negociar presupuestos, vamos a mediar entre nuestros empleados para que resuelvan conflictos, y quizás en algún momento vamos a funcionar como árbitros. Entonces, como les decía, nuestro módulo tiene que ver con negociación y formas alternativas de manejo de conflicto. Hemos empezado hablando sobre un conflicto, ahora estamos hablando sobre las formas alternativas de manejo de un conflicto. Quizás tienen algún comentario o alguna pregunta en relación a esto. Bien, Estefanía, el mediador tiene unas características fundamentales, ¿no? Nosotros, para ser mediadores, tenemos que cuidar dos cosas. Primero, nuestra competencia, en el sentido de que tenemos que saber cómo se puede manejar una situación conflictiva. Por eso es que aprendemos negociación. Y al mismo tiempo de nuestra competencia tenemos que ser ecuánimes para evitar tomar parte por una u otra parte. Perdón, esto de decir todo parte. Entonces, me preguntan si en el caso laboral es más prudente ir a un arbitraje. Yo diría depende de la situación. Probablemente se puede negociar una situación también, ¿no es cierto?
hay formas y formas de manejar un conflicto. No hay recetas, por favor. No es que si se presenta una situación laboral determinada, habría que ir a un arbitraje directamente. Lo que sí hay que entender es que para que haya negociación, las partes tienen que estar dispuestas a poder charlar, conversar, intercambiar información y diseñar una solución. Cuando esta posibilidad de conversación entre las partes se rompe, entonces es necesaria la presencia de un árbitro para que facilite el proceso de diálogo entre las partes. Y cuando las partes consideran que no tienen una respuesta o no saben cómo resolver una situación, entonces es necesario la presencia de un árbitro. Se supone que el árbitro es especialista en el tema laboral. Entonces, como les digo, en tema laboral, ¿cuál es mejor? Depende de la situación. Y cuando me dicen cuáles son los casos más comunes de arbitraje, depende también, porque en caso de despidos, por ejemplo, en caso de retiros que se dan, la COB aboga por sus propios empleados y van al Ministerio del Trabajo a tratar de resolver esta situación. Entonces, el Ministerio de Trabajo funciona como un árbitro, porque ellos son los que deciden qué va a suceder en una determinada situación o no. Uno como empleado también puede apelar al Ministerio del Trabajo para resolver una situación laboral. Entonces, no hay receta, ¿no? O sea, no hay, como bien dice Susana, no es una ciencia exacta, es más bien una construcción psicológica y depende psicosocial, ¿no? Y depende de las partes, depende cómo lo hacen y cómo lo perciben y cómo lo trabajan. A ver, sí, algunos dicen eso, algunos, me refiero al comentario de Susana en el sentido de que el Ministerio del Trabajo siempre sale en favor del trabajador. Efectivamente, en mi trabajo con los empresarios privados, ellos le han dado el nombre al Ministerio del Trabajo como el Ministerio del Trabajador. Y bien, es complicado eso. Por eso yo pienso que antes de ir a esa instancia, es mejor intentar resolver los conflictos a nivel más, digamos, menos complicado, digamos, una mediación o un acuerdo entre partes, asesorados quizás, en fin. Yo abogo mucho o me inclino muchísimo por la negociación. Creo que la mejor forma de manejar los conflictos es una negociación. Ahora, conciliación. Voy a seguir, antes de ir con la conciliación, Joan. Sí, efectivamente, dada la experiencia que tienen algunas instituciones, prefieren no ir al Ministerio del Trabajo, ¿no? Prefieren no ir por ese lado. Prefieren hacer negociaciones internas, pero también el trabajador tiene temor porque hay juegos de poder también dentro de las instituciones, ¿no es cierto? Entonces el trabajador va en busca de apoyo y asistencia al Ministerio del Trabajo y es ahí donde se complica. Por lo que yo creo que una negociación fundamentalmente debe ser una negociación entre partes de buena fe. Una negociación de buena fe. La conciliación, en nuestra legislación boliviana, la conciliación es tratada como una mediación, pero termina como una cosa juzgada ya. Vale decir, lo que se alcanza en una conciliación, luego tiene que ir donde un juez, y este juez la avala, y es como si ya se hubiera ido a un juicio, ¿no es cierto? Entonces, es lo que recomiendan los abogados, y no soy especialista en esto, perdón, no los abogados, los jueces, lo que recomiendan los jueces es que antes de ir a un juicio se intente una conciliación en la cual las partes comentan, charlan con ayuda de un tercero, que puede ser un abogado o un juez, charlan sobre cuál sería la mejor forma
Y una vez encontrada la alternativa, se escribe un documento que luego es validado o avalado por un juez y ya está. Entonces ya es cosa juzgada. Dependiendo del modelo que estudiemos, la conciliación es una mediación o es una parte de la mediación. Según el modelo americano, la conciliación es una parte de la mediación y básicamente lo que trata es de lograr que las partes se reconozcan como legítimas negociadoras. Recuerden que para ir a una mediación ha habido un desencuentro entre las partes, ¿no? Las partes ya han dejado de charlar. Entonces, la primera fase de una mediación es justamente la conciliación. Vale decir que el mediador de lo que trata es de que las partes se reconozcan como legítimas negociadoras. Sí, Susana, efectivamente, cuando hablamos de una negociación hay varias cosas que hay que analizar. Por ejemplo, ya entrando a lo que es la negociación y sobre lo que vamos a comentar y vamos a discutir mucho en adelante, dependiendo las lecturas que hagamos, existen diferentes variables. Pero antes de entrar a esto, Susana, quisiera comentarle a Ángelo que en el arbitraje, veamos, en la mediación o conciliación que se llama en nuestro país, son las partes las que intentan dar la solución a su situación conflictiva. Son ellas mismas las que proponen las mejores formas de solución, ¿no? Y por eso es que están negociando entre ellas. En cambio, en el arbitraje, las partes presentan su caso y es un árbitro el que indica, dependiendo los argumentos que una y otra parte den, es el árbitro el que decide cuál es la mejor solución a una situación determinada. No, ya no las partes. Las partes lo único que hacen es presentar sus argumentos para ver cuál es la mejor forma, cuál es la situación que están viviendo. Ese es un arbitraje. En la mediación, las partes toman la decisión y proponen una solución. En el arbitraje, las partes presentan sus argumentos y es el árbitro el que presenta una solución. Ahora sí, Susana, en términos de un conflicto, en términos de negociación, hay muchas variables que están presentes, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, lo que decía, variables fundamentales como, por ejemplo, los intereses que tienen las partes, las necesidades que tienen las partes y sus preocupaciones o temores también. Entonces, en un manejo, en un conflicto, se presentan esos tres elementos: intereses, necesidades y temores, que están relacionados también que van a dar lugar a interpretaciones o a percepciones sobre procedimientos, metas, valores o latente, en fin, depende del modelo que utilicemos, no hay una receta, como diríamos. ¿No? Entonces, todo proceso de negociación parte de estos tres, de uno o varios de estos tres elementos, que son los intereses, las necesidades y las preocupaciones o temores. Pero al mismo tiempo las partes a su vez tienen que estar interrelacionadas y deben ser interdependientes, porque si no hay interdependencia entre las partes, no se genera ningún conflicto. Cada una puede resolver la situación de manera autónoma. Pero cuando hay interdependencia, vale decir, cuando una tiene algo que a la otra le interesa y viceversa, en ese sentido sí se hace necesaria una negociación. Si no, no hay necesidad de una negociación. Y al mismo tiempo, toda negociación se da en un escenario. Se da en un escenario cultural, en un escenario político, en un escenario social determinado, en un escenario legal, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna ley
que define cómo manejar una situación, pues no hay nada que negociar. Pero si no hay un procedimiento determinado para poder manejar una situación, entonces sí es posible negociar. Entonces, para el manejo de conflictos se hacen necesarias muchas variables, se hace necesario manejar muchas variables. Como también hay temas del poder, por ejemplo, ¿no? Poder y acceso a recursos, o como historia de las partes entre ellas, cuál es el nivel de relación que tienen entre ellas. Por ejemplo, no es lo mismo negociar entre hermanos que negociar con gente que no conoces. En algún caso uno es más contemplativo y más amistoso, mientras que en otro caso uno es más confrontacional, más agresivo, si se va del término. Ahora sí, yo ya estoy llegando al final de esta situación del día de hoy, pero me gustaría escuchar más comentarios suyos. En todo caso, he dado mucha información y espero que hayan surgido preguntas en ustedes, cosas que quieran mayor aclaración, que quisieran más, no sé, que requieran más aclaración, ¿no? De todas maneras, como les decía, este es un encuentro inicial. Para el jueves les voy a pedir que lean los dos artículos, uno que dice 6 hábitos de los negociadores altamente eficientes y el otro que dice 3D del juego total. Sobre eso vamos a comentar, sobre eso vamos a charlar el día jueves, ¿sí? Vamos a comentar los dos artículos. Oh, sí, claro, Joan. El juego de poder, los juegos de poder están fundamentalmente relacionados con los recursos que tienen las partes para poder negociar. Hay recursos económicos, recursos sociales, recursos intelectuales, diremos, que hacen que sea posible que las partes mantengan ciertos poderes, ¿no es cierto? Y digamos, la idea de alcanzar nuestros deseos tiene que estar vinculada con la posibilidad de ejercer nuestras bases de poder, ¿no? Por ejemplo, alguna parte puede desear algo bien concreto y para alcanzar o para satisfacer ese deseo, ese interés, ejercita un nivel de poder, ¿no? Por ejemplo, cuando se negocia el salario mínimo, ¿no es cierto? Por un lado, los empresarios ejercitan el poder a nivel económico, pero la COP ejercita un poder a nivel de influencia. Entonces, cada uno de ellos ejercita su poder para poder negociar sus intereses. Efectivamente, otro conflicto que viene, ya se está acercando, es un conflicto salarial. Y ya hay voces en el sentido de que parece ser que este año habrá un doble aguinaldo. Entonces, yo diría que, siguiendo a Alberto, yo diría que el conflicto es algo efectivamente universal. Siempre va a haber conflicto, siempre, en diferentes niveles también, ¿no? En la familia hay conflicto, en el trabajo hay conflicto, a nivel social hay conflicto, siempre hay conflicto. No es que las sociedades más avanzadas no tienen conflictos, lo que sí es que estas sociedades avanzadas han aprendido a manejar sus conflictos, han aprendido a manejar esas situaciones particulares de una manera determinada, ¿no? Y claro, cuando hablamos de cambio social, hay dos enfoques, ¿no? Uno, que efectivamente el cambio social tiene que involucrar o incluir formas de manejo de conflictos. Tenemos que aprender a manejar nuestros conflictos de una manera más proactiva, de una manera más constructiva. Y por otro lado, todo cambio genera conflicto, ¿no?
el conflicto es exacerbado por el cambio, porque fíjense que cuando hay cambio hay movimientos de poder, ¿no? Entonces hay reestructuración del poder y por lo tanto también el cambio genera mucho conflicto y no hay que extrañarse de eso. No, pero de todas formas, quisiera mostrarles la plataforma rápidamente, un ratito, para decirles que el jueves vamos a trabajar estos 2 artículos que ya están subidos a la plataforma. 6 hábitos de los negociadores y 3D, el juego total. Entonces les voy a pedir que los lean con cuidado. Son artículos que tienen 10, 12 páginas. Son bien amigables, pero sí requieren una lectura cuidadosa, requieren requiere que identifiquen las ideas más importantes o si tienen preguntas para poder charlar. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Perdón. Sí, Susana, el mapa mental es de los 2 temas y debe ser construido máximo hasta el día domingo. Hay diferentes softwares gratis en internet que nos permiten hacer mapas mentales, pero sí, para enviarlo al foro tiene que estar en PDF, por favor, para que lo pueda leer. Eso. Y muchas gracias por su atención esta noche. Y fundamentalmente, muchas gracias por su participación. Ha sido muy activa y me ha permitido comentar con ustedes algunas de mis experiencias. Muchas gracias. Buenas noches.